información. Viene el tema de la inconstitucionalidad. A ver, hubo gente que me dice, ¿tú por qué estabas tan disgustado en la entrevista? Miren, si algo me duele a mí, es cuando aquí agarran el sistema de justicia y hacen lo que les da la gana con el sistema de justicia para tratar de que se meta en la parte política. Yo tengo aprecio obviamente por Ricardo Martinelli, como lo tengo también por muchos miembros de mi partido en el PRD, pero yo estoy muy claro en que hoy día está el PRD, mañana está Ricardo, pasado está Juan, el día siguiente está quien sea, Perencejo. El mundo político cambia. Y si nosotros hacemos que la justicia vaya al mismo paso que los políticos, entonces nosotros estamos desbaratando el sistema de justicia en Panamá. Aquí se ha armado todo un espectáculo en base al fuero penal electoral que se le reconoció al presidente Martinelli. En ese mismo caso de Odebrecht, en exactamente el mismo caso, mismo número de expediente, exactamente, a Rómulo Rux le pidieron levantar el fuero penal electoral. Y el tribunal dijo que no se lo levanta el fuero penal electoral porque él es presidente de partido también. Es decir, misma circunstancia, mismo expediente. Pero nosotros no vimos la ferocidad mediática detrás de por qué hicieron esto con Rux y que la Corte intervenga en los temas relacionados al Tribunal Electoral. Y les estoy hablando que es en exactamente el mismo expediente de Odebrecht y basado en exactamente los mismos argumentos en su momento dado, que es presidente de un partido y que goza de un fuero penal electoral. Fíjense que en la campaña pasada, a Blandón, a José Isabel Blandón, hijo, se le quiso levantar el fuero penal electoral. Y el tribunal dijo no. Le preguntaron a José Isabel Blandón sobre eso y él dijo que él entendía que esa era una decisión correcta, que el Tribunal Electoral había actuado de manera correcta y que estaba de alguna manera protegiendo que no se diera una persecución sobre José Isabel Blandón. Y en ese momento que eso se hace, el presidente de la República era del partido de Blandón, pero aún así ese fue el criterio del Tribunal Electoral y se le respetó el fuero a José Isabel Blandón. Y fuero penal electoral, les puedo decir, aquí estuvo, si no me equivoco, el mismo Gerardo Solís, lo tuvo Torrijos. Es decir, muchas de las personas que yo vi de alguna manera opinando o personas de esto, tuvieron bajo condiciones muy similares y algunos cuasi iguales. ¿Cuál es la diferencia con este tema? Primero, sale una ferocidad mediática, y cuando digo ferocidad mediática me refiero a los 5 gatos que tienen su programa y sus canales y su espacio de periódico, pero siguen siendo un grupo minúsculo que no va a ir a unas elecciones a medirse con Ricardo en unas elecciones, pero que tiene pantalla y tiene planas de primera plana para hablar. Entonces generan este ambiente y hasta ahí yo diría que está dentro de lo que uno puede predecir que ocurra. Hombre, yo no gusto de tal persona, yo critico con ferocidad esa decisión, yo hasta ese momento me opongo a que ello ocurra, puedo presentar incluso recursos sobre eso, pero sabiendo cuáles son los precedentes que ha marcado el Tribunal Electoral. Y es que estas decisiones del Tribunal Electoral, en lo que son decisiones sobre casos puntuales de una persona en particular, en donde se trata de revisar si algo es constitucional o no, el Tribunal Electoral ha dicho, señores, mi función no es meterme, cuando yo veo la guarda de la Constitución, no es verlo para un caso puntual de una persona y no es ser una instancia adicional para revisar las decisiones del Tribunal Electoral. Porque en materia electoral, el que tiene la última palabra y el que debe tener la última palabra, de acuerdo a la Constitución,
es el Tribunal Electoral. Y eso lo ha dicho la Corte por 30 años. Les guste la decisión, no les guste la decisión, pero eso ha dicho la Corte, se tiene que respetar el Tribunal Electoral. ¿Y por qué se respeta el Tribunal Electoral? Porque el Tribunal Electoral tiene decisiones tan importantes como decidir quién es el próximo presidente de la República, es decir, proclamarlo. Decidirlo no, porque lo decide el pueblo panameño. Pero sí, al momento que le son enviadas todas las actas y todo lo demás, tiene una decisión electoral de decir esto es nulo, esto no, esto lo acepto, esto no, se impugnan procesos electorales y el Tribunal Electoral dice, yo, que soy el árbitro final por constitución en un tema electoral, yo decido y le doy la razón a esta persona. Y esa es la razón de ser del Tribunal Electoral. Y si usted le quita esa función al Tribunal Electoral, porque usted puede a través de un recurso de inconstitucionalidad revisar un hecho puntual del Tribunal Electoral, o sea, sobre un caso particular, porque ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el Tribunal Electoral puede hacer, por ejemplo, un decreto o una decisión en la cual ellos dicen, por ejemplo, nosotros decidimos que las elecciones van a durar media hora, pues por decirle algo, y ese es el reglamento, va a durar media hora y solamente van a poder votar los que acaben con la cédula 8. Entonces, obviamente, eso sería una decisión inconstitucional. La Corte pudiera revisar esa decisión porque no está revisando un caso puntual, sino está revisando una reglamentación que se está haciendo para eso y está viendo la constitucionalidad de la norma. Pero cuando se trata de verificar el tema puntual de un caso en particular del Tribunal Electoral, el que tiene la última palabra es el Tribunal Electoral. Y cuando se habla de lo que es un fuero penal electoral, el que tiene la última palabra es el Tribunal Electoral. ¿Qué decisiones o qué parámetros toma un tribunal electoral para decidir si está ante un caso que reviste violaciones al debido proceso? Porque en el caso puntual, y me parece que fue el de Blandón, pero yo los voy a traer aquí porque aquí los voy a publicar. Y esto para que los magistrados sepan qué es lo que ellos mismos dijeron y sepan que nosotros por lo menos vamos a hacer que Panamá entero sepa cuál era su posición en un momento versus la otra, incluyéndote María Eugenia López. Porque nosotros tenemos decisiones de María Eugenia López que dicen la Corte Suprema no puede ser una instancia adicional del Tribunal Electoral, firmado por María Eugenia López. Y ahora les voy a decir qué nos llama la atención de ese proceder de la magistrada presidente. ¿Qué pasa? Cuando el tribunal va a revisar una decisión, el Tribunal Electoral ha llegado en casos anteriores a hacer valoraciones incluso de si hay elementos que vinculan o no a la persona. Es decir, revisa el tema de la vinculación de la persona. ¿Y por qué? Porque cuando uno revisa la vinculación de una persona es parte de lo que se llama el debido proceso. ¿Por qué? Porque dice que una persona solamente puede ser detenida, llamada a juicio, etcétera, si existe vinculación, por ejemplo, de la persona. En el caso de Ricardo Martinelli, han salido con una cantaleta diciendo el Tribunal Electoral le dio a Ricardo un principio de especialidad y eso no podía hacerlo porque eso no era materia del Tribunal Electoral. Permítanme decirle, yo respeto opiniones distintas, estoy diciendo la mía y tratando de sustentarla. No le dio a Ricardo ningún principio de especialidad. Lo que sí dijo el Tribunal Electoral, se observa que Ricardo Martinelli cuenta con un principio de especialidad. Es decir, el tribunal lo observa, que eso está. Y eso es el equivalente a que usted vaya donde un juez laboral y el juez laboral diga, mira, lo que pasa es que nosotros nos hemos dado cuenta aquí que la señora García estaba encinta y no podían votarlo porque tenía fuero laboral. Eso no significa que el juez la preñó. Eso no significa que él fue el que causó que estuviera encinta.
Eso significa que el juez está viendo los hechos, los está valorando y los está comentando en la sentencia. Entonces, cuando nosotros vemos lo que se le planteó por parte de la defensa al Tribunal Electoral, se le dijo, señores, Ricardo Martinelli cuenta con un principio de especialidad. ¿Y saben quién lo dice? Lo dijo el embajador de Panamá en Estados Unidos, Emanuel González Revilla, en una nota que remitió a Panamá. Y esa nota traía una decisión judicial de Estados Unidos y que decía Estados Unidos entrega a Ricardo Martinelli para el caso Pinchazo, para ser juzgado por estos 4 delitos particulares, y existe el principio de especialidad. Entonces, se entregaron notas de la Cancillería de Panamá diciendo no se ha hecho ningún trámite por aquí que haya pasado a Estados Unidos para que en donde pidan revertir el principio de especialidad. Entonces, aquí se ha hablado varias veces, los detractores de Ricardo Martinelli, de una nota de un funcionario que es de segunda categoría, que dicen que él dijo que en su interpretación, y ojo, porque interpretación no es una decisión, existía la posibilidad de que Ricardo hubiera perdido el principio de especialidad. Y ellos se han referido a esta nota puntual, que fue una nota entre Heinemann y la procuradora, la ex procuradora Kenia Porcel. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo aquí a un americano que agarran y Panamá lo entrega en una extradición, y entonces el día de mañana Estados Unidos pide un permiso para hacerle un segundo juicio a esa persona en Estados Unidos. Y aquí se vienen donde el secretario de la Cancillería y le hacen una entrevista o le dicen una cuestión, y el secretario de la Procuraduría, de la Cancillería dice, no, en mi opinión yo creo que ese señor cuando salió de Estados Unidos perdió el principio de especialidad. ¿Ustedes creen que eso es suficiente para retirar el principio de especialidad dentro de un expediente? No. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama la ley en Panamá. Y la ley dice que para que se retire el principio de especialidad, si es que, para que se trate de quitar el principio de especialidad, porque ojo que la ley, particularmente la ley de extradición entre Estados Unidos y Panamá, no tiene algunos supuestos más que si Ricardo renuncia al principio de especialidad o si él fuese y viajase a los Estados Unidos de América. El artículo es tan claro como esos dos. Pero vamos a decir que Panamá quiere hacer la solicitud de la excepción al país que entrega a Ricardo Martinelli. Eso tiene que ir por vía de la fiscalía que lo solicite, porque un juez no puede tomar decisiones de un fiscal, así que el fiscal tendría que hacer esa solicitud. En un momento, un fiscal quiso hacer una solicitud, el fiscal Emeldo Márquez. ¿Por qué el fiscal quiso hacer esa solicitud? Porque sabe que existe un principio de especialidad. Hace la solicitud y se la devuelven porque está mal foliado y porque no ha presentado una serie de documentos. Y de ahí más nunca la volvió a presentar. Pero esa solicitud tenía que venir vía juez. Y ese juez a Cancillería, y Cancillería tenía que mandarlo a Estados Unidos, y Estados Unidos al juez que vio ese principio de especialidad, esa entrega de Ricardo Martinelli. ¿Por qué tiene que ir a ese juez? Porque la decisión judicial que nace de Estados Unidos nace de ese juez. Ese juez le dijeron, nosotros te estamos pidiendo a Ricardo Martinelli para ser juzgado en Panamá por estos 4 delitos. Y estos son los elementos que nosotros tenemos que para vincular a Ricardo Martinelli. Nosotros tenemos 20 y tantos testigos, tenemos un testigo protegido, tenemos ¿cómo se llama? Cuestiones que están dentro de una computadora. Así que nosotros tenemos elementos para juzgar a Ricardo Martinelli. A ese juez, por supuesto, nunca en su vida le dijeron que el testigo protegido había cobrado cerca de $1 millón, que además era una de las manos derechas de Picuiro, que el día antes de presentar la denuncia se había reunido con Varela, que los correos habían aparecido en la computadora de Picuiro, y que de los 70 testigos que llevaron a juicio, se les preguntó a todos y cada uno si había un solo elemento que pudiera vincular a Ricardo Martinelli, y todos y cada uno dijeron no, no, no. Yo estoy 100% seguro que si el juez hubiera visto esos videos y esa información, por supuesto que no concede la extradición y por supuesto que se hubiera dado cuenta que no existe nada que vincular a Ricardo Martinelli en ese expediente.
Pero ese juez, cuando dijo esa decisión, que es una decisión judicial de Estados Unidos, y así lo reconoce el embajador González Revilla, dice, lo entrego, pero para estos 4 delitos, no para ningún otro delito anterior, porque si Panamá tenían, y ellos dicen es que este proceso no tiene nada de político, porque este proceso había empezado antes, entonces ¿por qué no habías vinculado a Ricardo Martinelli antes? ¿Por qué tú no solicitaste ese permiso para Ricardo Martinelli? ¿Por qué en los últimos días de cerrar el expediente es que tú vienes y vinculas y llamas a una indagatoria a Ricardo Martinelli y cierras el expediente que tenías guardado? Entonces, si Panamá se pregunta si aquí ha habido injerencia del Ejecutivo en los temas de Ricardo Martinelli, me parece que los informes de Saltarín, los temas relacionados a los Varela Leaks, son clarísimos, la renuncia a una procuradora de que aquí en efecto ocurrió una persecución sobre esos procesos. Y entonces resulta ser que Ricardo Martinelli es la única persona aquí que fue procesada sin imputación, la única persona que fue procesada 2 veces, la única persona a la que no le respetaron el tiempo de detención. Y fíjense ahora lo que pasa, primera vez en la historia de Panamá, que aquí se presenta una inconstitucionalidad, que ya el tribunal ha dicho por 30 años que eso no cabe contra las decisiones del tribunal electoral. Y pues lo que sucede es que llega el reparto, llegan a la corte, presentan 3 procesos para tratar de elegir magistrado. El primero no cae en el magistrado donde querían, presentan un segundo proceso y no cae. El tercero cae en la magistrada María Eugenia López. Los otros 2 los retiran una vez que tienen la ponencia de María Eugenia López. Y María Eugenia López, el mismo día, 2 horas después, se toma ese reparto de que le toca a ella y manda y comunica al procurador. Y el procurador en menos de 24 horas, cuando normalmente estas cosas toman meses o semanas, contesta un proyecto de 43 páginas oponiéndose a eso. Eso hace diferente los casos de Ricardo Martinelli versus los que normalmente pasa. Y ahí hay que preguntarse si nosotros queremos una justicia metiéndose en los temas políticos. Y si esta decisión, porque esto es lo importante que la gente sepa, y de hecho hay una protesta el día martes a las 10 de la mañana en las escalinatas de la Corte Suprema de Justicia. Porque si se acepta, miren la puerta que se abre, y con esto cierro el programa. La puerta que se abre es que si las decisiones del Tribunal Electoral en casos puntuales y judiciales del Tribunal Electoral pueden ser revisados los puntos individuales a través de un recurso de inconstitucionalidad, el día de mañana el Tribunal Electoral en el 2024 dice Pedro es presidente o Ricardo es presidente, y cualquiera persona que sienta que tiene esas personas en la Corte Suprema de Justicia dispuesto a actuar así de rápido, así de raro, así de irregular, se tira por la borda las elecciones. Y entonces el mensaje es para todas las personas, gustes o no de Ricardo Martinelli, si tú quieres tener en Panamá un sistema que funcione de esa manera, en donde cuando no me gusta una decisión del Tribunal Electoral, no la comparto perfecto, como no hemos compartido 1000 decisiones de la Corte, como a lo mejor no compartiste lo del fuero de Rómulo, de Blandón o de Solís o quien fuera, pero la respetaron. Y si en este momento se le permite a cualquiera persona poner un recurso, varios recursos, llegar a escoger el magistrado que mejor le convenga y que ese magistrado en un día proyecte la solicitud al procurador y que se conteste en menos de 24 horas y que eso por 5 personas pueda revertirse la decisión de 2 millones de personas o la decisión de todo un país en unas elecciones, eso es supremamente peligroso. Yo particularmente voy a asistir el martes a las 10 de la mañana a esa protesta y los espero a todos y cada uno de los que crean que tengo la razón en lo que estoy diciendo, a que me acompañen ese día en la Corte Suprema de Justicia. Así los veo hasta el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.